Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión por parte de la empresa Hexagonal Construction Company. Y esta sesión va dirigido a aquellas personas que obviamente es que están llevando o quieren requerir y quieren adquirir más conocimientos acerca de los miembros de concreto armado solicitados a corte y los comportamientos que se dan de estos elementos estructurales. Primeramente, indicarles que también estamos dando asesorías y así mismo estamos dando cursos. En nuestra plataforma también tenemos en LinkedIn, en YouTube, obviamente, y les invitamos a que sigan y compartan todo lo que estamos brindando es para que ustedes obviamente mejoren sus construcciones, mejoren sus proyectos para que así haya una mejor ingeniería a nivel del país, a nivel obviamente del mundo. Primeramente, vamos a hablar en esta oportunidad de cómo son los comportamientos estructurales que se dan solicitados al corte. Hablamos de corte cuando la viga obviamente sufre diferentes tipos de fuerzas, es decir, tipos de esfuerzos. En muchas oportunidades, la viga es sometida a los esfuerzos de corte, obviamente en sus partes extremas, es decir, en estas partes, donde se forman rótulas plásticas o nodos que disipan energía, obviamente, y obviamente estos son lo que genera los esfuerzos de corte. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca del comportamiento estructural. ¿Qué pasa, obviamente, con estos esfuerzos? Si bien es cierto, los esfuerzos de corte requieren contrarrestarlos para que así no pueda fallar la viga. Es en donde, por ejemplo, es en donde se ha analizado y se ha estudiado que estas fuerzas actúan en estas direcciones. Es decir, todas estas fuerzas actúan en estas direcciones, en un ángulo de 45 grados. Y estas fuerzas que actúan en estas direcciones están esparcidas a lo largo de la vía. Están esparcidas justo en donde va a sufrir el corte. Y lo mismo sufre en esta parte, justo donde está por sufrir corte. Entonces es muy importante analizar sobre todo eh, cómo sufre el corte la viga, ¿no? Y todo esto está dado a 45 grados de inclinación. Eso es lo que el comportamiento que tiene al momento de que sufre un corte dentro de la viga. Pero obviamente eso lo que se tiene que hacer es contrarrestar. Ahora, la trayectoria de los esfuerzos principales de tracción, una de las maneras de reforzar que se da en las vigas de concreto y resistir es colocar un refuerzo transversal, es decir, colocar estos refuerzos que estamos viendo en esta parte, en mucho del llamado también estribos, perpendicular a la grieta. Perpendicular a la grieta, es decir, siguiendo la trayectoria de los esfuerzos principales a tracción. ¿De qué estamos hablando? Si tenemos una viga, obviamente una viga de esta forma, lo que se da mayormente es que las grietas se dan de esta forma, es decir, las grietas en los momentos de corte se dan de esta forma. En esta forma tienden a agrietarse. Entonces, para poder contrarrestar esas grietas, lo que se hace es ponerle los refuerzos transversales, es decir, los tipos de refuerzos. Entonces, las trayectorias que se dan, obviamente, de estos esfuerzos, tanto de compresión y tensión, que se generan en la viga. El problema se presenta, por ejemplo, cuando evaluamos la cantidad de refuerzo transversal que será necesario para proporcionarle a la viga. Y para absorber esos esfuerzos, tenemos que proporcionarle esos refuerzos de tracción
que se originan obviamente estas grietas que estoy eh, planteando en esta parte. Entonces, los comportamientos de las vigas de concreto reforzado ante las fuerzas cortantes deben ser al instante de la falla por efecto de las fuerzas cortantes, es decir, los comportamientos de una falla a flexión, en el caso, por ejemplo, de una cortante, en la misma es repentina y ocurre sin previo aviso, ¿no? Además, las grietas diagonales que se producen con mucho más amplias que las que se producen a fricción, o sea, son más grandes, son más abiertas. En esta sección, por ejemplo, podemos describir que el comportamiento bajo una carga en los modos de falla, es decir, en esta parte, en los elementos de concreto, las cuales la acción de la fuerza cortante es importante. Para facilitar la exposición y agrupar estos elementos, se dividen en tres tipos distintos de refuerzo. Esos tres tipos de distintos refuerzos es lo que vamos a ver en esta parte. En la primera tenemos un tipo de refuerzo de barras dobladas. Obviamente que estas barras están descontinuamente puestas, es decir, doblas en un ángulo horizontal, luego bajas a 45 y lo doblas en la misma forma al otro extremo. Lo que se ve acá en la elevación, obviamente, es que el refuerzo que se está dando esta parte es lo que se ve en esta parte. Es decir, se está reforzando los intermedios de la viga, los tres aceros intermedios de la viga. Es una solución que puedes darle. Es decir, en luces demasiado grandes he visto que ya se utiliza este tipo de refuerzos para poder solucionar. También tenemos los estribos verticales, que es lo más usado a nivel nacional, diría yo, a nivel mundial. Estos refuerzos verticales que se usan llamados estribos y que obviamente se dan, ¿no? Se dan tanto los estribos que no necesitan refuerzo, así como también los estribos que necesitan el refuerzo. Por ejemplo, acá tenemos un refuerzo que se está dando en el centro, obviamente haciendo trabajar estos dos aceros del centro de manera también con un estribo. Y estos estribos obviamente es también lo que contrarrestan la cortante. Esta parte de acá que obviamente está más unido es lo que contrarresta la cortante. El esfuerzo cortante obviamente se da de esta forma. Por ejemplo, si aquí ya trazamos, y en muchos de los videos ya le he explicado, eh, si este es el eje de nuestra viga, el esfuerzo cortante se da siempre de esta manera. Entonces acá es donde no tenemos corte, es cero el corte. Por eso es que en el centro los estribos van más espaciados, van la distancia es mayor, pero en los costados, en estas partes, sí lo que se requiere es obviamente contrarrestar esos esfuerzos cortantes y lo que debemos hacer es colocarle ese tipo de refuerzos. En el análisis que se hace también, tanto en los programas, diferentes programas, se trabaja con el robot, trabajas con el ETABS, con el SAP, tienes datos que te botan de área de refuerzo y obviamente esas áreas también van a ser modo de un cálculo para que tú puedas reforzar. Eh, es decir, el programa te pide cierta cantidad de área de acero para que lo puedas reforzar. En la tercera imagen tenemos estribos inclinados y estos estribos inclinados es lo que más se debe usar, pero no se usa. ¿Por qué? Porque en sí, si dibujamos una viga, por ejemplo acá, dibujamos esta viga y las fallas por corte que se dan en esta forma, las fallas por corte que se dan en esta forma, vamos a cambiarlo de color esto, y las fallas por corte que se dan en esta forma, acá también se dan en esta forma.
Entonces, las fallas por corte siempre tienden a darse de esa forma, siempre tienden a darse de esa forma. Es decir, abarcarse al centro esta falla, ¿no? Y por acá ya mejor dicho, perdiendo el ángulo. Pero, entonces, la forma de colocar estos estribos es al contrario. Es decir, si la falla de la, de la, de la viga, es decir, si es que está fallando en esa dirección del ángulo, lo que nos permite hacer, y es decir, la norma ACI nos dice, la norma ACI no lo digo yo, la norma ACI nos dice que los estribos deberían ir de esta forma. Los estribos deberían ir de esta forma, al contrario, ¿no? Al contrario de lo que se forma, obviamente, el corte. Y eso es lo que estamos mostrando acá. Y eso es lo que estamos mostrando acá. Pero no se le hace, mayormente se le hace así, sobre todo por un tema. Por el tema que es más complicado trabajar en esta inclinación. Obviamente sería más detallado armar tu vida esta inclinación, de esta, para que le des una sola inclinación a todos. Imagínate, pues de los 45, que obviamente tienes que estar en todos los estribos en ese ángulo, porque si no ya no puede trabajar, ¿no? Y entonces, por eso mayormente lo que se ha tomado es trabajar con esto de acá. Pero eso no quita que debemos trabajar de esa forma. Debemos trabajarle, obviamente, de esa forma. Entonces, las vigas a columna sin refuerzo transversal en el alma, es decir, en esta parte de acá, en esta parte, sujetas a combinaciones de fuerza cortante y también a un momento flexionante y a una carga axial. Es decir, esas cargas, obviamente que están dadas, la grieta puede darse súbitamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a volver a trazar la viga. Por ejemplo, si esta viga está sujeta a combinaciones de cargas de fuerza cortante, de momento flexionante, es decir, se flexiona y también se corta, y una carga axial. Esta falla, esta grieta que puede aparecer en esta parte, esta grieta que puede aparecer en esta parte por cortante, obviamente va a estar formada súbitamente una sola etapa de carga, es decir, se va a formar una sola vez, se va a formar una sola vez. Y esta falla es una falla de tensión diagonal, una falla de tensión diagonal. Mucho depende la cortante también del tipo de combinaciones de fuerza que estén aplicadas a la viga. No todas las cortantes funcionan igual. Asimismo, aquellas vigas, por ejemplo, vamos a ver otro caso, aquellas vigas con esfuerzo transversal del alma, es decir, mostrado esquemáticamente por estribos verticales, sujetas a las mismas combinaciones de carga los elementos del inciso anterior, es decir, cuando tú aplicas el estribo, la grieta inclinada formada gradualmente se va a dar en varias etapas. No se va a formar la grieta en una sola vez, sino en varias etapas. Y esta falla se llama por corte. Esta falla se llama por corte, compresión por corte. Entonces, ahí estamos. Eh, y también puede haber otra falla, y esta falla está sujeta también a flexión en dos direcciones. Entonces, y esta falla y esta grieta se puede dar inclinada y formada gradualmente en varias etapas también de la carga. Y y esta falla se llama por adherencia de cortante. Entonces, ya vimos los diferentes tipos de refuerzos que podemos darle por cortante. Y obviamente, estos refuerzos que podemos hacer en un diseño, por ejemplo, detalles, yo lo llamo, por ejemplo, en mis diseños de análisis estructural, yo lo llamo, siempre coloco un plano donde lo llamo detalles de ingeniería, obviamente detalles de ingeniería estructural, donde detallo todas mis vigas, donde detallo todos
elementos estructurales aparte, ¿no? Aparte de los planos que hay de repente de losa, de todo tipo de cosas. Entonces ya tenemos y entendimos que tenemos diferentes tipos de contrarrestar las cortantes. Ahora sí, pasemos al siguiente, pero antes vamos a borrar esto. Entonces, una vez que ya vimos los diferentes tipos de refuerzos que se puede dar en una viga, ahora los tipos de elementos también que se dan sometidos a una fuerza cortante pueden ser muchos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta oportunidad vamos a hablar obviamente de estos comportamientos estructurales y también de cómo son los detalles típicos mayormente de los estribos que se dan en muchas oportunidades. Por ejemplo, aquí tengo una viga que se está viendo de planta. Obviamente, mmm, obviamente si acá yo tengo, por ejemplo, los estribos, que son estos, y tengo también un refuerzo que le estoy dando, que son esta parte de acá con la parte de acá, que son amarillas, ¿no? Esos refuerzos que está viéndose de la parte de arriba, y esto es ya la elevación de la vía que obviamente se ha hecho. Los refuerzos que se puede dar en una viga son muchos de diferentes modelos y mucho depende de la carga y mucho depende también del tipo de análisis que estés haciendo para tu viga. Por ejemplo, aquí tenemos el primer desarrollo de estribo, de refuerzo para corte, y es este detalle de estribo. Tengo un refuerzo y le estoy dando en la parte central para que puedan trabajar los aceros centrales, y también tengo un refuerzo que también me permite la normativa ACI, que es un refuerzo nada más enganchado eh, eh, en las partes extremas, y el gancho está a 90 grados, ¿no? Está a 90 grados. Y acá que tengo también un detalle de estribo, y este estribo están abarcado en los dos costados, diferente a esto, ¿no? Estos estribos mucho se va a regir al tipo de, obviamente, de estructura de análisis que estés haciendo. Obviamente son refuerzos, pero si tú cumples en tu análisis, por ejemplo, si tú modelas el análisis y tú cumples colocándole nada más este estribo, obviamente eh, puedes trabajar así, ¿no? Pero siempre se trabaja así, ¿no? Y al final de la explicación vamos a ver las consideraciones que tenemos dentro de la normativa para poder verificar el por qué el estribo debe ser de esta forma también, ¿no? ¿Por qué el estribo debe ser de esta forma? Entonces sigamos y vamos a borrar como siempre esto para que no. Entonces, los diferentes tipos de estribos y los comportamientos estructurales que tienen. La normativa ACI también nos da una orientación acerca de cómo calcular. Recordemos que las normativas están para guiarnos, no están obviamente para hacer todo el trabajo del estructural. El, el ingeniero que obviamente, o el especialista obviamente estructural que trabaja dentro de estructuras, se basa mucho a los criterios. Y uno de los criterios es ver el comportamiento. Si tú ves en campo el comportamiento o has visto en otras obras los comportamientos, puedes modificar muchas cosas, ¿no? Pero no tampoco desviarte mucho de la normativa. En este caso, el ACI nos dice, obviamente, que para los estribos debemos multiplicar la longitud sub 0 en 2 por la altura para poder sacar esta longitud hasta donde puedes colocar tu estribo. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, una altura de 0.50, lo voy a multiplicar 2 por 0.5 y me va a salir, obviamente, que debo poner mis estribos hasta 1 metro. Hasta 1 metro debo colocar mis estribos, lo mismo acá. Debo colocar mi estribo hasta 1 metro, ¿no? En tema de refuerzos. Y obviamente
Esto está hablando en tema de refuerzos, de estribos, no confundir las cosas. No estamos hablando de aceros longitudinales, estamos hablando de refuerzos transversales. Aceros longitudinales es muy diferente. Hay que tener bien en claro eso, no confundir, obviamente. Y en el tramo central ya es lo que sobra, ¿no? Ya es lo que sobra. Es decir, lo que ya sobra de la longitud. De repente, si esta viga, supongamos que tenía, eh, supongamos que tenía 4 metros, acá voy a tener 2 metros, ¿no? Un metro, 2, y acá voy a tener o 2 metros de luz donde los estribos van a ser más separados. Pero así también la normativa ACI nos dice que el especiamiento mínimo, el especiamiento mínimo, el especiamiento máximo debe ser 5 centímetros. Entonces, no debes pasarte del especiamiento máximo dentro del área de corte. Es decir, puedes ponerle 5 centímetros, pero no puedes ponerle, por ejemplo, en el área de corte, de repente 20 centímetros. Obviamente va a ser demasiado. Por lo menos tienes que ponerle una cantidad de estribos de 5 centímetros para que pueda contrarrestar eso. Y eso mucho te va a decir tu análisis también. El análisis que tú hagas en un programa te va a decir mucho la cantidad requerida que vas a poner. Y a esa cantidad le vas a aplicar esto, obviamente, le vas a aplicar. Ahora, también la normativa nos dice y nos habla acerca, por ejemplo, de la separación máxima en los tramos centrales, y eso depende mucho, por ejemplo, si, si, si por ejemplo, si la viga, por ejemplo, eh, es menor a 3 veces, por ejemplo, el área requerida por acero, ¿no? Por ejemplo, ponerle, en este caso, por ejemplo, si el peralte de la viga, si la base si la base de la viga, obviamente, estamos hablando de esta parte, la base de la viga es menor a 30 centímetros cuadrados, es decir, deben tener deben tener dos ramales. Es decir, estamos hablando de estos dos ramales de acá, ¿no? Ahora, si si la base de la viga, esta es mayor a 30 centímetros, obviamente deben tener 4 ramales. Estamos hablando de 1, de 2, de 3 y de 4. Ahora, la separación máxima que debe darse en el tramo central es esto, ¿no? Es esto, si es que tienes 3 ramales, obviamente dividida, si es que la base si es menor, obviamente dividida entre 60, puede ser 60 centímetros, si es que es menor o si es mayor o igual, debe ser 30 centímetros, ¿no? Eso es lo que está diciéndote la normativa, obviamente. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es obviamente cumplir estos temas de cortante, porque el comportamiento estructural que se va a dar en esta parte es, anteriormente ya vimos, es generarse grietas en esta parte, es generarse grietas de esta forma al momento que se va a querer cortar la viga, se va a generar estas grietas al momento que se va a cortar la viga. Entonces, para eso lo vamos a colocar nuestros refuerzos llamados estribos y también lo demás que nos pida nuestro análisis, obviamente. Si lo analizas en SAP, lo analizas en ETAB, lo analizas en robot estructural, los mismos datos te va a botar. Y mucho también hablamos de cuál normativa estás analizando. Por ejemplo, si analizamos la normativa, por ejemplo, en el país, vamos con la normativa de Perú y con la normativa ACI, obviamente hay muchas cosas, muchos requerimientos que, por ejemplo, requiere más. Por ejemplo, mi normativa, por ejemplo, la normativa del Perú, hay mucho que requiere más acero, te dice más, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del ACI se limita a menos acero, se limita a un borde de acero menos, ¿no? Entonces, hay que mucho tener en cuenta eso. Entonces, ya tenemos eso que nos dice la normativa. Ahora vamos a seguir. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte.
Y vamos a hacer. En esta parte de acá, he estado analizando y lo veo muy bien lo que dice la normativa y muchas cosas también valía mucho el criterio. Por ejemplo, la configuración de la disposición que nos da en los estribos en vigas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte nos habla de que podemos diseñar el estribo de esta forma, es decir, eh, cuando el, puede ser menor, puede ser mayor a 6 veces el diámetro de la barra, obviamente estamos hablando de esta parte de acá, en 7.5 centímetros. Y estoy hablando, obviamente, de esta parte, ¿no? Estoy hablando de esta parte. O también nos dice la normativa, eh, estoy hablando de esta parte. O también nos dice la normativa de la misma forma para los demás, ¿no? De la misma forma para los demás. Asimismo, la configuración de la disposición de los refuerzos que se deben dar transversal en las vigas. ¿Qué nos dice la normativa ACI? Por ejemplo, en el numeral 7.2.3, el ACI nos dice que también debe ser 6 veces el diámetro de la barra, obviamente, si es que es menor o igual, si es que es mayor o igual, si es que es menor o igual a 6 veces el diámetro de la barra, obviamente. Entonces, si es que es mayor o igual, obviamente vamos a considerar también de 80 milímetros, ¿no? Pero siempre en cuando se considere este ángulo de 135 para el doble de los estribos en la disposición, por ejemplo, del agarre que se va a dar, ¿no? Lo mismo acá, por ejemplo. También la normativa nos habla en 6.233.b del ACI, nos habla acerca de este ángulo que deben tener los ganchos y el gancho que debe darse. Pero también tener en cuenta, por ejemplo, que, por ejemplo, en esta parte de acá, por ejemplo, puedes armar una viga de esta forma, darle doble refuerzo, ¿no? O sea, este gancho va a trabajar separado de esta parte. También puedes darle de esa forma, pero tiene que tener varias consideraciones, obviamente. En esta parte de acá, por ejemplo, este gancho habla también que puedes considerar de esta forma, en este lado los 90 y lo agarras en esta parte, ¿no? El gancho, según también la normativa 21.1 del ACI, y debe ser 6 veces el diámetro, obviamente, de la barra. Y los ganchos complementarios consecuentes que abrazan la misma barra longitudinal son ganchos de 90 en el lado opuesto. Estamos hablando, obviamente, de esta parte, ¿no? Por ejemplo, estos refuerzos que se dan en las vigas cuando ya son demasiado anchas en la parte de la base, se dan dos refuerzos, ¿no? Se dan dobles refuerzos y, por ejemplo, acá el refuerzo es doble estribo, cerrados en los extremos con los ganchos, y en esta parte sí es muy diferente, ¿no? Tenemos eh, el gancho que abre esta parte, por ejemplo, el de color verde, no sé, lo más grande. Por ejemplo, si yo me voy a esta parte, por ejemplo, veo que el gancho de color verde abraza esta parte y el gancho de color azul abraza solo esta parte y el amarillo ya cierra el tema de la viga, ¿no? Saben los refuerzos que puedes darle, puedes hacerle trabajar de esa forma, pero ya obviamente se ve muchas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, si es que la base de la viga es demasiado,
obviamente no vas a poder considerar también un estribo muy delgado, ¿no? Entonces, muchas consideraciones de acuerdo al área que te pide el análisis, no puedes trabajar también en esa parte. Entonces, la normativa te detalla muchas cosas. La idea es analizarlo antes de poder hacer los detalles estructurales, tus refuerzos que puedes darle a la vía. Ahora, vamos a ver, ya como finalizar rápidamente, vamos a ver las ventajas del acero de refuerzo transversal. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de colocar estos aceros? Uno de las ventajas es resiste una porción importante de la fuerza cortante última que actúa en la sección. Ya habíamos visto, ¿no? Actúa justo en esta sección, el corte. Justo en esta sección actúa, en los, en los extremos, ¿no? Restringe propagación de grietas diagonales que pueden presentar en la sección. O sea, si no pones acero, lo que va a ocurrir es la grieta al instante. Es decir, la grieta del corte se va a formar al instante. Pero si tú le colocas el acero, esto se va a formar por etapas. Es decir, va a aparecer por acá, va a aparecer por acá, va a aparecer por acá. Y con el tiempo ya, si es que tú no lo refuerzas, no lo mejoras, se va a empezar a ver mayor, ¿no? Es uno. El otro también permite que el acero longitudinal mantenga siempre la ubicación. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes tus aceros, obviamente cuando hay algún movimiento, el acero se va a mantener ahí porque está abrazado, ¿no? Está abrazado con el estribo, pero si no hubiera, tu acero se va a hacer de esta forma, se va a deformar de esta forma por acá. Entonces, eso puede ocurrir. Y también evita el pandeo, obviamente evita que el acero se flexione de esta forma y se pandee juntos con el concreto. Ahora, otro es que los estribos mejoran la capacidad de adherencia del miembro. Obviamente el concreto se adhiere a los estribos, obviamente mejor, ¿no? Cuanto más estribos hay y obviamente siempre dándole el área respectiva para que pueda ingresar concreto, se adhiere mejor. Es como, por ejemplo, cuando tú haces un tarraje, eh, obviamente en un cielo raso que es de Tecnopor, no puedes hacerle sin siquiera poner una malla de fierro, de acero para que pueda agarrarse. Lo mismo sucede, ¿no? Ahora, también hay otro que proporciona un confinamiento a los miembros de concreto armado, por lo que incrementa la ductilidad. O sea, se vuelve más dúctil, sí es cierto, ¿no? Eso quiere decir que la edificación debe tener ductilidad, pero tampoco no mucho, ¿no? Obviamente, la ductilidad depende mucho también de la cantidad de acero que estás poniéndolo, porque si lo pones mucho acero, obviamente se va a volver muy frágil. Tampoco puede sufrir por fragilidad, se puede romperlo más rápido. Entonces, no es muy. Por eso el acero también tiene su cierta cantidad que le debes colocar. No colocarle por colocar, obviamente, ¿no? Entonces, a eso vamos. Esto es lo que deberíamos hacer en los refuerzos y les invito obviamente a leer la normativa CI para que tengan mayor cantidad de conocimiento acerca del tema. Les invitamos a que compartan estos videos obviamente y también nos sigan acá en YouTube, nos sigan porque lo que estamos haciendo es brindándoles conocimientos que ya son conocimientos más introducidos en el tema del análisis, porque esto, por ejemplo, en muchas de las universidades no les van a enseñar de esta forma. Nosotros estamos dándoles con la finalidad de que aprendan o de si mejoren, obviamente, esas construcciones que puede haber en nuestro país. Un saludo cordial, nos vemos en un siguiente video.